Ejecutivo, debemos decir que no es un proyecto más, que es un proyecto que tiene que ver con restituir derechos, que es un proyecto que tiene que ver con ampliar derechos, que es un proyecto que tiene que ver con cumplir mandas constitucionales y es un proyecto que en un momento tan difícil de la Argentina otorga previsibilidad a nuestros empleados públicos. Hoy, cuando reina la incertidumbre, no hay prácticamente en el concierto de las restantes provincias argentinas una provincia como Río Negro que por una fuerte decisión política, y para eso es necesario no ver solamente la fotografía del hoy, sino ver la película completa, la película que en materia de restitución de derechos y en materia de ampliación de derechos debemos colocar el mojón histórico en el año 2011. En el año 2011 se inicia un camino, señor presidente, bajo la conducción política de Alberto Bretilnec, un camino que no se ha detenido hasta el día de la fecha y que ha sido una verdadera reparación histórica para nuestros empleados públicos. Tuve oportunidad, con motivo de la preparación de mi intervención del día de la fecha, de comenzar a ver algunas sesiones legislativas, algunos diarios de sesiones, y en particular el diario de la sesión del 10 del 6 del año 2015. Uno allí puede ver las distintas alocuciones de las distintas bancadas y algunas de las cuestiones que se plantearon en aquel momento. Voy a repetirlas o a tomarlas porque nos permite tener dimensión histórica de esta película completa que es necesario ver y no solamente la fotografía del hoy, una fotografía que seguramente va a quedar en muchos y muchas de nuestros empleados públicos como un día de reparación, como un día donde se da paso desde la incertidumbre a la certeza. Podemos hacer un pequeño raconto, pero volviendo a la sesión del 10 del 6 del 2015, la miembro informante de aquel momento, la licenciada Arabela Carreras, giraba en su alocución en torno al concepto del logro. Los otros intervinientes de las distintas bancadas también hacían énfasis en el logro para los empleados públicos. Y yo comparto, señor presidente, porque este proyecto que hoy estamos analizando, que va a permitir que 1969 agentes que ya están desempeñándose con sus labores en el Estado provincial rionegrino encuentren la certeza de la estabilidad laboral. Es un logro de los trabajadores públicos, es un logro de los gremios que han encabezado una lucha histórica, pero a la lucha histórica, a la lucha que dan día a día las entidades gremiales, si no se le agrega voluntad y decisión política, podemos quedarnos en la proclama. Y hoy, Juntos Somos Río Negro, con este proyecto del Ejecutivo, a la proclama la transforma en verbo para darle previsibilidad, ampliación de derechos, certezas y consolidación de un camino a los empleados públicos. Nosotros entendemos que desde el año 2011 a esta parte ha sido Juntos Somos Río Negro quien más ha otorgado reconocimientos, quien más ha otorgado restitución de derechos. El restablecimiento de la carrera administrativa, señor presidente. Se pagan los salarios al día. Y es importante tener memoria
porque lo que hoy forma parte de la normalidad, el cumplimiento del cronograma salarial, no siempre fue así en nuestra provincia. Alguna vez tuvimos atrasos salariales de más de 6 meses. Alguna vez no se pagaban aguinaldos en tiempo y forma. Y nuestro gobierno, el gobierno de Juntos Somos Río Negro, ha hecho de lo que es por derecho una normalidad, una realidad que significa mucho para los empleados públicos. Sabemos que el salario, que el trabajo ordena, que el salario en tiempo y forma da previsibilidad, sobre todo en tiempos tan complejos, porque si hay algo que no han podido resolver las grandes fuerzas mayoritarias, que en Nación, allá donde reina la grieta, donde hay división de los argentinos, no se ha resuelto la cuestión del plan económico, la cuestión de la inflación. Es por eso que es tan importante dar previsibilidad y cumplir con el cronograma salarial. Las promociones automáticas, señor presidente, las recategorizaciones, la zona desfavorable, eso fue la restitución de derechos, entre otras cosas, el pago de antigüedad. En el año 2019, usted, como presidente de bloque, en la sesión que se trató, otro de los grandes logros de Juntos Somos Río Negro, que fue el IUPA y los empleados que pasan a la órbita estatal provincial de ese instituto tan importante, tan importante para el sentimiento de la provincia de Río Negro, para la cultura. Y usted nos decía que la decisión política de la restitución de la zona desfavorable, por supuesto que fue decisión política, pero también fue papa a la olla, fue ponerle en valor un importante monumento que estaba siendo restituido en ese momento a los trabajadores públicos de la provincia de Río Negro. Las asignaciones familiares, señor presidente, que han crecido exponencialmente también por una decisión política de Juntos Somos Río Negro. Una cuestión que parece que menor, pero que era muy importante de resolver. Quienes pasaban de la 1008 a las 1904 en algún momento pasaban sin el reconocimiento de antigüedad. Eso también fue muy importante en la decisión política que tomó Juntos Somos Río Negro. Y aquí mi compañera de bancada, Graciela Valdebenito, puede dar fe de lo que significaba peregrinar para que no arrancaran de cero quienes lograban la posibilidad de autorrealizarse, ir de un esquema de la 1008 a la 1904. El IPAP es el emblema de la capacitación permanente y constante del empleado público, y tenemos que valorarlo también en este tren de reconocimiento de derechos que, por voluntad política de Juntos Somos Río Negro, hoy tiene centralidad en la capacitación y la formación permanente y constante de nuestros empleados públicos, porque en definitiva, cuando hablamos de los empleados públicos, hablamos también de los servicios de calidad que presta el Estado provincial rionegrino, y no puede haber servicios de calidad si permanente y constantemente no se está capacitando a nuestros empleados. Y en esto el IPAP está llamado a cumplir y está cumpliendo un rol fundamental para con nuestros empleados públicos. En esa sesión del 10/6 del 2015, la oposición de aquel momento, si bien acompañaba la decisión política del pase a planta, en aquel momento fueron 5.000 agentes que tuvieron la oportunidad de encontrar estabilidad laboral, certeza cuando reinaba la incertidumbre, se decía que una de las grandes deudas era el fin de la precarización a partir de la eliminación progresiva de los becados, para que los becados obtuvieran sus contratos. En ocasión, eso era el año 2015, en ocasión de ser secretario de Estado de Trabajo, me acuerdo de una conversación muy extensa, muy profunda que tuve con el entonces gobernador Alberto Bretilne, que me decía,
mientras no solucionemos el tema de los becados, la agenda para con nuestros empleados públicos, para con los gremios, siempre va a estar enturbiada porque era necesario avanzar. Y aquel reclamo que nos hacía la oposición en el recinto en el año 2015 tuvo su realidad por esta profunda vocación transformadora que tiene Juntos Somos Río Negro, y en el año 2017 se terminó con la precarización en el Estado provincial rionegrino. Y hoy podemos decir que en el concierto de provincias argentinas, Río Negro tiene autoridad moral para decir que en nuestra provincia, en la provincia de Río Negro, hay precarización laboral cero. Y esto es decisión política, y esto es reconocimiento a la lucha de los empleados públicos, y esto es abandonar y quedarnos solo en la proclama para transformar en verbo los reclamos legítimos de nuestros trabajadores. Lo decíamos en los medios, pero me parece que es bueno decirlo aquí en el recinto, en la casa de la política rionegrina. Cuando se disparan los cronogramas electorales, señor presidente, muchos sobreactúan. Aparecen las frases grandilocuentes buscando algún rédito circunstancial, alguna tapa de diario. Y a veces, para el distraído, un título, una frase grandilocuente puede llevar a confusión. Nosotros, con esta decisión política que estamos tomando en este momento, no estamos incrementando ni siquiera en un peso el presupuesto. No tiene costo fiscal la decisión política que estamos tomando en este momento. Si uno agarra un recibo de sueldo de un personal transitorio que va a pasar a planta y lo compara cuando ese mismo agente pase a planta, los recibos son gemelos, señor presidente, porque con esta decisión política no estamos incrementando en nada el gasto en materia de recurso humano. Esto hay que decirlo porque por allí quienes inclusive forzadamente están intentando diferenciarse dicen algunas cuestiones que muy poco tienen que ver con la realidad. Volvemos a decirlo y para que quede claro, el recibo de un agente de planta transitoria que está en estos momentos prestando labores en el Estado, cuando obtenga la posibilidad de pasar a planta a partir de esta ley, no se va a incrementar. Son gemelos los dos recibos. Costo cero, porque los 1.969 agentes que hoy encuentran la posibilidad de pasar a planta con esta ley ya están cumpliendo funciones en el Estado. Y es más, de los 1.969 agentes que van a poder pasar a planta, señor presidente, el 60% es personal de salud. Fue contratado en el marco de la pandemia para dar batalla al coronavirus. Cuando decimos que no había un solo habitante en la tierra que estuviera preparado para la pandemia, es real, es así. No es una frase que no tenga que ver con la realidad, pero hubo decisión política de este gobierno de robustecer el sistema sanitario, de contratar personal para dar pelea y dar batalla que todavía no hemos ganado, que seguimos luchando cuerpo a cuerpo para poder ganarla como lo está haciendo el mundo entero. Otra de las cuestiones que hay que tener presente, sobre todo para aquellas voces que por diferenciarse sobreactúan y traen confusión. A la hora de votar y de hablar de estas cuestiones hay que ponerle rostro al Estado, señor presidente, porque hoy estamos hablando de los agentes públicos que cuidan a nuestros enfermos,
de los agentes públicos que otorgan seguridad, de los agentes públicos que en definitiva hacen al Estado. De eso estamos hablando, señor presidente. No son números, no son números. Son personas de carne y hueso que en algunos casos se la juegan por todos nosotros, señor presidente. Otra de las cuestiones importantes que tenemos que tener presente a la hora de hablar de nuestros trabajadores públicos, que en estas reivindicaciones, que en estas decisiones políticas que ha tomado Juntos Somos Río Negro del año 2011 a esta parte, hay dos cuestiones que quisiera remarcar. El salario docente, cuando Juntos Somos Río Negro se hace cargo del gobierno, estaba en el puesto número 23. Por decisión política, por convicción y por reconocimiento, hoy estamos entre los salarios de los docentes en el puesto 4, en el puesto 5. Eso es importante decirlo en este momento cuando estamos tratando este proyecto de ley. Otra de las reivindicaciones, votamos hace poco, pero que tiene que ver con una decisión política de esta profunda vocación transformadora y de reconocer derechos a nuestros trabajadores públicos que tiene Juntos Somos Río Negro. Cuando llegamos al gobierno, regía el sistema del unicato a la hora de negociar en nombre de los trabajadores públicos condiciones de labor. En el año 2017, nuestro gobierno tomó la decisión política de igualar, de equiparar, de mutar de un esquema de unicato hacia un esquema de pluralidad y coexistencia sindical, y por eso sancionamos en aquellos momentos las leyes que permitieron en pie de igualdad negociar en la función pública a ATE con UPCN, y fuimos por más. Y hace poco sancionamos la nueva ley de negociación colectiva del sector público que iguala entre iguales, que ratifica el rumbo de la coexistencia y de la pluralidad sindical a la hora de negociar, en este caso, el futuro convenio colectivo del sector público, una demanda de años de los trabajadores públicos de nuestra provincia. Pero además, sentamos las bases para que aquellos sindicatos en formación, cuando obtengan, como a usted le gusta decir, el carnet o la personería gremial, se sienten en igualdad de condiciones que los restantes gremios estatales. Otra de las reivindicaciones, que también fue lucha, pero por decisión política transformamos de proclama a verbo, como es la ley de negociación colectiva de los judiciales, la 5009. Esto es Juntos Somos Río Negro. Vemos en nuestros trabajadores públicos el rostro del Estado, el rostro de los que hacen el Estado todos los días, los que abren las escuelas, los que otorgan seguridad, los que cuidan a nuestros enfermos. Vaya nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Y para que no queden dudas, aquí no hay más costo para el Estado. Aquí hay decisión política de reconocer en tiempos difíciles, de dar certeza cuando reina la incertidumbre. Por eso, y como decimos, allá está la división de los argentinos, está la grieta que no permite avanzar. Acá, juntos, en conjunto con todos los actores de nuestra sociedad, construimos los consensos necesarios para que a partir de la decisión política que trasuntan nuestras leyes, nuestras formas de gobernar, aparezca el reconocimiento. Hoy es el tiempo de decir, en Río Negro hay precarización laboral cero, en Río Negro hay reconocimiento a quienes hacen el Estado. Muchas gracias, señor presidente.